Pocos acontecimientos han generado consternación e indignación en los medios de comunicación internacional. Darfur es un ejemplo bastante claro de las atrocidades de unos cuantos en detrimento de las mayorías. Es además una zona de conflicto que nos lleva a cuestionar si los gestores del genocidio pueden considerarse seres humanos. Darfur es una región situada en Sudán Occidental que limita con repúblicas centroafricanas, Chad y Libia. Está dividida en 3 estados federados dentro de Sudán: Darfur Occidental, Darfur Meridional y Darfur Septentrional. Es además la zona más endeble del Sahel. Desde el siglo XIII hasta 1916, cuando se incorporó a Sudán, Darfur fue un sultanato independiente. En 1916, la corona británica incorpora el sultanato de Darfur a su colonia de Sudán. En Darfur convergen los conflictos entre animistas, musulmanes y cristianos, guerras intestinas por el acceso al agua, diferencias entre pastores y agricultores, lucha por los recursos naturales y, por supuesto, discrepancia entre árabes y occidentales. Un juego de suma cero, favor árabe. Una limpieza étnica. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Amnistía México, Amnistía Internacional. Estamos con Arturo Ávila. Un gusto conocerte, Arturo. Hola. Él es responsable de comunicación en Sección Mexicana. ¿Cuáles han sido los cambios que se pueden vislumbrar con el final de la guerra que se suscitó en 2009 en Darfur respecto a los conflictos étnicos? ¿Crees que se aproxima a una tercera guerra civil? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, de hecho no existe un consenso, por lo menos no a nivel internacional, sobre que realmente el conflicto haya terminado como tal en 2009. Ciertamente hubo una tregua, o así fue declarada, pero según dicen las distintas facciones, esta tregua declarada de hecho unilateralmente por parte del gobierno, lo único que pretendía era crear un espacio como de que hubiera una percepción de tranquilidad en un clima electoral. Y el único objetivo que buscaba era preparar el terreno para que Bashir tuviera un terreno relativamente estable en las elecciones que venían y en el referéndum. De hecho, hemos tenido reportes de que si bien hubo una disminución en los conflictos en lo que va del año, aún han continuado, y han continuado con los ataques de ambas partes, ¿no? Incluyendo milicias progubernamentales, los Janjaweed pasando también por el ejército sudanés, y tan solo lo que va del año se reportó en enero justo un ataque en el cual fueron secuestrados temporalmente más de 40 efectivos de los cascos azules, y de los cuales hay 2 que aún siguen sin aparecer, y recientemente en marzo hubo el asesinato de un casco azul más. Todo esto por milicias progubernamentales. Esto no responde a la paz, en realidad. Entonces, aún tenemos a millones de desplazados y refugiados que están sin poder volver a sus hogares. Aún están estas milicias alrededor de estos refugios, y aún estas personas no sienten que sea un ambiente seguro para regresar a sus casas. Entonces las facciones siguen divididas, el gobierno sigue siendo percibido como un adversario para todas estas tribus no árabes, y finalmente no ha habido indicios, por lo menos no basados en los hechos, de que en realidad estamos viviendo un periodo de paz. Nos encontramos con Araceli Yari Noriega Curtis. Un gusto conocerte, Araceli. Ella es responsable del equipo traducción y enlace equipo coordinador Erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Cómo ha afectado la intromisión de las potencias extranjeras en el territorio de Darfur? Esto debido a que China ha instaurado 2 empresas armamentistas en el sur de Darfur, mientras que Estados Unidos y Francia han instaurado empresas petroleras como Chevron y Total P&L respectivamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Sudán es el país más grande de África, tiene un potencial agrícola exageradamente grande, podría alimentar al resto del continente si fuera bien explotado, y también se han encontrado reservas petroleras muy grandes en el sur de la región de Darfur. Esto evidentemente incita a los estados, sobre todo a los no petroleros como Estados Unidos, a buscar un suministro de recursos para solventar su consumo de energía, sobre todo ahora que quieren obtener recursos fuera del Medio Oriente. Entonces Sudán es un país muy importante en ese sentido.
Y bueno, China también necesita aliados regionales, potencias muy fuertes. China también está buscando los recursos naturales de Sudán. Y como mencionas, ha establecido fábricas de armamento, lo cual genera ingresos para el gobierno de Bashir. Al mismo tiempo, a Estados Unidos no le agrada que China intervenga y entonces pues tiene el interés en contrarrestarlo y por eso declaró que había un genocidio. Esto no se ha comprobado. Pero sí, los intereses políticos de las potencias regionales y mundiales tienen un peso muy grande en los conflictos por el lado de los grupos o de las facciones a las que están apoyando, ya sea directamente o indirectamente. Ok, continuando con la entrevista, nuestra pregunta sería, ¿cuáles son los compromisos que ha adoptado la comunidad internacional actualmente respecto a Darfur? La comunidad internacional ha reaccionado lenta y tardíamente al conflicto de Darfur. Sin embargo, en países como Estados Unidos, la sociedad civil se ha organizado para presionar al gobierno a que actúe de una manera más directa, a fortalecer las misiones de paz. La misma declaración de genocidio en parte fue por la presión de la sociedad civil. Se han creado grupos en escuelas, en universidades, que han forzado tanto a los gobiernos locales como empresas muy grandes a dejar de invertir en empresas que apoyan el conflicto de Darfur. Y bueno, esto principalmente en Estados Unidos, pero también hay iniciativas similares, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en otros países europeos. Y ha habido mucha presión dentro de la ONU para establecer misiones de paz entre la ONU y la Unión Africana para tratar de proteger a los civiles que están afectados por el conflicto. Bueno, estamos con Carolina Alvarado Feldman, encargada de voluntarios campaña Libro por la Paz en Darfur, de Amnistía Internacional, sección mexicana. Hola Carolina. Hola. Bueno, ¿cuál ha sido el aporte de las ONGs, refiriéndonos con esto a Amnistía Internacional, ante el conflicto en Darfur? Bueno, respondiendo un poco de Amnistía Internacional, del trabajo que hemos llevado a cabo aquí, es una de las campañas más grandes que se ha hecho en México, tan poco tiempo, con tantas firmas. Puedo hablar un poco de esa campaña. Desde el 2 de marzo inició esta campaña para tratar de recabar las posibles firmas, la máxima posible de firmas en todo el país. Logramos hasta esta fecha ya más de 100.000 firmas, empezando por la Ciudad de México. Aquí mismo tuvimos plazas públicas, plazas comerciales, librerías, en todas partes, en estaciones de metros, reuniendo firmas de toda la gente que pasaba, explicando un poco de lo que era el conflicto. Entonces, eso es una forma de nosotros aportar para reunir una voz en conjunto, llevarlo al Consejo de Seguridad, donde está el libro ahora, y a través de los 10 estados donde estuvimos en todo el país, toda la República, también reuniendo firmas, hemos logrado, como decía, una potencia increíble de ciudadanos que pueden de esa forma y llegar con su voz al Consejo de Seguridad para reforzar la misión de paz, para presionar al Consejo de Seguridad para que haga algo respecto en el conflicto en Darfur. Yo creo que como respuesta de lo que ha hecho Amnistía Internacional es esta campaña por Darfur, el libro por la paz en Darfur, que se llevó exitosamente a cabo con todas estas firmas. Y nos queda claro que las afirmaciones, investigaciones de periodistas especialistas en la materia y activistas de organizaciones no gubernamentales, por supuesto siempre antes que las gubernamentales, aducen a que Darfur es víctima de un al-Bashir obsesionado patológicamente en mermar la población de raza negra, que se traduce en favorecer a la población árabe islamista. Los habitantes de Darfur tienen razón en cómo se sienten respecto a su gobierno cleptócrata. Dicha situación, a internacionalistas, sociólogos y demás, nos orilla a vivir en la indignación permanente y al mismo tiempo a denunciar a entes abyectas e inhumanas como Omar al-Bashir, un ente que llegó mediante un golpe de Estado en 1989 como presidente para perpetuarse en el poder. Ha hecho caso omiso por retirar a su ejército de la zona y de esta forma frenar el genocidio que ha cobrado la vida de 300.000 personas y 3 millones de desplazados. Sudán, el país más extenso de África, es junto con Haití, de los más pobres del planeta, pero Sudán no es el país de Omar al-Bashir, mucho menos el de su ejército, tampoco el de las transnacionales procasas provenientes de China, Francia, Estados Unidos. Darfur es una región con diversidades étnicas, religiosas y culturales. Ojalá que algún día las potencias
y el presidente genocida reelecto hace un par de meses así lo puedan entender. El libro de la paz por Darfur es un proyecto local a emular de forma universal. No podemos vivir tolerando las decisiones de un presidente perpetuo sin que nadie actúe.